Esto es Quien Resulte Responsable, un programa de información y denuncia para una sociedad que dice, ya basta, de impunidad, corrupción y falta de respuesta. Federico Mayorga y un grupo de profesionales de la comunicación presentan temas de actualidad, análisis y entrevistas a personajes de la vida pública. Quien resulte responsable. Periodismo de investigación, crítica y denuncia, sin censura. Ganadores del Premio Nacional de Periodismo en la categoría Denuncia Ciudadana. Amigos, gracias por estar con nosotros. Gracias por hacernos el honor de recibirnos en sus hogares, deseándoles que tengan un excelente fin de semana. Y bueno, ya es viernes. Carlitos Félix, con el gusto de saludarte. Buenas noches. Federico Mayorga, muy buenas noches a ti y a todo México desde Cuernavaca, Morelos. Hemos buscado y encontrado a quien resulta responsable. 11 de septiembre es una fecha muy trascendente. 9/11. Por muchos. No se olvida. Por muchos aspectos. 9/11 no se olvida. Sin duda, los atentados al World Trade Center de Nueva York en 2001, 14 años, más de 3,000 muertos. Y las secuelas que cambiaron al mundo. Cambiaron al mundo, medidas de seguridad, todo lo que cambió, pero vamos, y nosotros estamos a días también de ese trágico de 30 años. 19 de septiembre a las 7:19, sí. De 30 años del terremoto de 1985. También hoy se recuerda el golpe de Estado en Chile. Augusto Pinochet derroca a Salvador Allende. Una dictadura muy cruenta en este país, hermano sudamericano. Sí, pero Carlos, fíjate que ahí hay versiones encontradas. ¿Qué versiones? Versiones encontradas porque yo creo que Chile, hoy por hoy, ese crecimiento que ha tenido, saludos a toda la comunidad chilena, sí. Pues se debió mucho a todo lo que se fue tejiendo y lo que se fue armando para ello. Sí, hubo sus excesos, la dictadura sí, pero se creció con orden, Carlos. Yo le apuesto y desearía un país de leyes con un ritmo de crecimiento con lento, democracia, con respeto a derechos humanos, a las vidas, claro. Un dictador que mató a más de 1,000 personas, Carlos, yo creo que te voy a decir una cosa, yo creo que, podemos hablar de Chile, podemos hablar de Argentina, podemos hablar de Bolivia. Sí, pero especialmente el pueblo chileno, ¿no? De muchísimos la tierra de Neruda. ¿No? Simplemente ve ahorita la situación que está pasando en Venezuela, ¿no? Cómo le dictan al líder opositor del gobierno 14 años de cárcel. De un pajarito, del pajarito, sí, no. 13 años. Y se atacará por la vía jurídica y por los organismos. Carlos, pero ahí no hay democracia. No la hay. Si no hay democracia, no existe. Ha requisado medios de comunicación. No existe justicia. Lo entiendo. No existe justicia. Lo entiendo. Eso es una dictadura. Pero no puedes atacar la violencia. Eso es una violencia. Lo es, de facto es un gobierno disfrazado de democracia que no lo es, ¿no? Así es, pero bueno. Como Cuba tampoco. Bueno, pero ya hay aperturas. Pero Carlos, pues bueno, dos notas que yo creo que son muy importantes. Hayan culpable de encubrimiento al hijo del exgobernador de Michoacán, Rodrigo Vallejo, y lo sentencian a 11 meses de prisión por ese mismo delito. Obviamente esto es pena alternativa. El señor pagó una fianza y está por salir del penal de máxima seguridad. Y otra de las cosas que es importante, la Procuraduría General de la República incluyó una nueva línea de investigación en el caso de la desaparición de estudiantes normalistas de Iguala Guerrero. Esto también se dio el día de ayer, aparecieron tres mantas, sí, donde se acusa a Federico Figueroa de ser el responsable de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Me imagino que ya la autoridad deberá estar tomando nota, ya es mucho. Una nueva denuncia, mucho. A ver, de verdad que cuando el río suena, agua lleva, o es una campaña orquestada, o realmente hay elementos, y si los hay, ¿por qué no se ha actuado? Pues Carlos, ya tiene tiempo que ha habido diferentes testimonios, acusaciones. Pero al final de cuentas yo creo que si las autoridades ya han buscado, y pues obviamente si no hay nada, pues Carlos, no puedes detener a alguien si no hay nada. Eso me queda claro a mí. Su hermano, pues obviamente ya ves que lamentablemente falleció uno de sus hijos en Estados Unidos, otro aquí en México, ahí en Plan de Ayala, sí, por hechos violentos, pero bueno, la autoridad en este caso es quien tiene que hacer las investigaciones y determinar si existen o no los elementos.
Digo, las mantas fueron colocadas en lugares estratégicos y bueno, eso es lo que manifiestan que él es el responsable de la desaparición Si de los alguien sabe 43 dónde está lo que pasó, normalistas. es él. Una nueva acusación a Federico Figueroa. ¿Cambiarán las cosas ahora que Joan Sebastián falleció? Que sería el manto protector por su fuerza social, política o económica, ¿tú crees? ¿O no? ¿O no dependía de eso? Yo creo que sí, yo creo que sí. Sí era un factor, ¿no? Yo creo que era un factor y lo comenté yo, de hecho lo estoy comentando hoy en la mañana con una persona. Dije, pues para mí hay algo. Yo creo que ya no existe esa protección y bueno, si hay elementos, Pues que se la proceda, ¿no? autoridad actuará y si no, pues obviamente... Y si no, pues ¿de dónde vienen los ataques? Exactamente, fuego amigo, como se dice vulgarmente. Pues, sí. Bueno, y también otra noticia que fue muy interesante, Ernesto Fonseca Doneto se acordó hoy quedará libre. Bueno, Arresto domiciliario, no ¿no? libre, pero ya se va el resto de su sentencia, que son 10 años, la cumplirá ya en su domicilio. ¿Ya cuántos años lleva Doneto? 20 años. Sí, desde los 80s, ¿no? 80, 20, 25 años, no sé cuánto llevaba Doneto. Sí. El brazo derecho de Rafael Caro Quintero. Sí, Ernesto Fonseca Carrillo, es el nombre de Ernesto Don Neto, Fonseca. nació en el 1930 y fue el jefe del cártel de Guadalajara con Miguel Ángel Félix Gallardo y con Rafael Caro Quintero. Así es. Él estuvo muy involucrado con el tráfico de drogas y contrabando desde Ecuador. La DEA lo acusó de la muerte de Enrique Kiki Camarena Salazar, esta gente de la DEA, pero Don Neto acusó a su paisano Rafael Caro Quintero de haber sido quien ordenó la muerte de este agente norteamericano. Pero el tema es, son los padrinos, fueron los precursores de todos los cárteles que se sucedieron, incluso Sí, claro. el del Señor de los Cielos, Amado Carrillo, el del Chapo Guzmán, Todos, el Güero Palma, De ahí- todo de ahí se provienen de inició. esta rama, Claro. de esta familia, ¿no? Y lo que dicen es cómo se permite a un capo de la droga Bueno, irse al arresto domiciliario y a la maestra El Bester, que Gordillo, pues, es no, por pero, a ver, delincuencia, yo creo lavado. que hay una cosa, mira, yo creo vamos, porque esto, lo que fue Rafael Caro Quintero y Don Neto, pues fueron en la época que fueron detenidos, era el inicio de la situación del narcotráfico como tal. De hecho, acuérdate que hay algo muy especial cuando fueron detenidos, que si se les dejaba en libertad, ellos pagaban en aquel entonces la deuda externa. Eso dijo Rafael Caro Quintero. Lo que se debe en Yo el país. pago lo que se debe. Y esto fue en la época de Miguel de la Madrid, si no mal recuerdo, cuando estaba como presidente Miguel de la Madrid. Entonces, bueno, no existía esa situación tan violenta, lo que fue generando un caos en delincuencia organizada, en todo ese tipo de cosas. Obviamente las leyes que hoy están vigentes no les pudieron ser aplicadas porque obviamente no existían. No. Entonces, bueno, tiene ese derecho por la edad, por la enfermedad, y bueno, el juez ordenó que vaya a cumplir, obviamente, lo que resta de su sentencia a su domicilio. Obviamente en este domicilio va a estar con... No vaya a ocurrir que también se les vaya como Rafael Caro Quintero, que salió amparado, y luego, otra orden de aprehensión y ya no apareció. Y yo insisto, que jurídicamente ese amparo estuvo bien sustentado su libertad. Sí, Digo, pero vamos, no, el amparo sí. Yo siento que hubo presiones ahí de otro tipo, pegaditas con los gringos, pero bueno, digo, ellos son los que determinan, las autoridades, no nosotros nada más comentamos. Somos observadores. Nada ¿no? más observadores. Y bueno, sí, obviamente, el abogado de Bester Gordillo critica. Dice lo mismo, ¿no? Sí, nada más que son otros tiempos, otras historias. Pero ella está enferma, lo ha comprobado, ha sido atendido en el hospital. Pero también, Carlos. Tiene la edad. Carlos, al final ¿No tiene atenuantes? Al final de cuentas, ahorita en la apelación, va a agarrar y se lo van a conceder. ¿Tú crees que se la van a dar claro, al Bester? Aunque es que aquí el tema es que en muchas ocasiones Carlos, ya no es la cuestión jurídica, sino el asunto político, la consigna. Pero me la guardan un sexenio. ¿no? Yo creo que hay algo que independientemente, yo creo que ya no puede pasar. Ya no puedes irte por las situaciones políticas. No debería. Tienes que ir con las situaciones aplicadas conforme a derecho, como deben de ser. Digo, lamentablemente muchas veces nuestras autoridades también pues generan ese tipo de arbitrariedades y de abusos, lamentablemente por órdenes superiores. Sí, pero digo, el Bester Gordillo no es santo de mi devoción.
Pero si la ley permite una medida como esta, o cambias la ley para que no se permita, o la apliques cuando eso le estudia elementos. Si tú la cambias hoy la ley, discúlpame. Ya no es retroactiva para ella. Entonces, pero, insisto. Claro que va a proceder. Claro que va a proceder. Bueno. Ya es nada más, como dicen en mi tierra, el show. El show, y el show tiene que continuar. Así es. Bueno, pues hoy vamos a tener un programa lleno de, yo creo que puede decir de tristeza y con ternura, porque vamos a hablar de las abuelas admirables y esas abuelas que muchas veces... O esclavas. Esclavas, las hacemos... Esclavizadas. Son esclavizadas, las hacemos esclavizadas. Está ya aquí con nosotros en el estudio, como siempre, el psicólogo de cabecera, de quien resulta responsable, Ángel Cabrera. Qué gusto te da, qué gusto. Es un gusto tener gente con conocimientos que nos pueda ilustrar. Está bien. Digo, imagínate que no aprendas todos los días. Todos los días aprendes. Entonces, qué bueno, esa debe ser la filosofía. Qué bueno, ¿no?, que aprendamos. Hay mucha gente que dice, antes de dormirse siempre hay que aprender algo nuevo en el día, ¿no? Entonces, qué bueno, vamos a aprender algo desde el punto de vista acertado del psicólogo, que nos diga el por qué muchas veces actuamos de esa manera, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Perfecto. Pues vamos al corte y iniciamos con el tema. Quien resulte responsable. Quien resulte responsable. Amigos, gracias por continuar con nosotros aquí en Quien Resulta Responsable. Aproximadamente a las 18 horas, la Fiscalía General de Veracruz, junto con gente de la Armada de México y la Fuerza Civil, pertenecientes, encontraron 9 cuerpos que fueron inhumados de manera ilegal en la localidad de Alvarado. Esto acaba de suceder, las autoridades todavía están viendo esa posición. Entonces, bueno, algo más para Veracruz y sigue. Avisen al gobernador Duarte que dice que no pasa nada. Y sigue la PUS saliendo en Veracruz, qué lamentable, señor gobernador Duarte. La PUS de Veracruz. Así es. Bueno. Ángel Cabrera, con el gusto de saludarte, buenas noches. Buenas noches, mucho gusto saludarte también. Ahora sí ya viene preparado, con diccionario y todo. ¿No te regreso por acá? Con el auditorio. Buenas noches, Carlitos, buenas noches a todo el auditorio. Es un placer estar aquí con ustedes y estar con el auditorio, ¿no? Este gran auditorio que tiene quien resulte responsable. Híjole, yo creo que es el tema, quienes no hemos amado a nuestras abuelas, ¿no?, que han sido las consentidoras, que nos han cuidado, que en su momento nos protegieron, pero también existe el abuso muchas veces por parte de los hijos, de las hijas, hacia con sus madres, que las abuelas. Te dejo a los hijos y se salen y piensan que es la nana de los hijos. Yo sé que muchas lo hacen con mucho amor, pero a veces yo creo que el abuso de nosotros como hijos es exagerado hacia con las abuelas. Por eso se habla del síndrome de la abuela esclava. ¿Es correcto? Es correcto, así es. ¿Este síndrome de la abuela esclava qué es? O sea, básicamente el síndrome lo que está diciendo es el maltrato que se le da a las abuelas, el abuso que se le da de llevarlas a perder su libertad. Pareciera que no, porque normalmente pensamos, pierdo mi libertad y es porque me van a encarcelar, ¿no? Voy a estar en alguna cárcel de algún estado o ciudad. Pero se encarcelan de otra forma. O sea, no pueden tener una vida porque entonces tienen que resolver la vida de los hijos o de las hijas, cuidando a los nietos, ¿no? O cuidando a... Siendo la mamá de los nietos, porque muchas veces los padres agarran y se olvidan y se los dejan. Así es. Entonces, por eso se refiere a esta esclavitud, porque pierden su libertad para poder resolver las situaciones o los problemas de los hijos. Con base a los nietos, no nada más con los nietos, también con los mismos hijos. Porque hablamos de la abuela y pensamos que es nada más con respecto al nieto, pero no nada más es con el nieto, porque también hay hijos que viven con ellas y entonces ellas los tienen que mantener. ¿Ellas o ellos? ¿Es una condición o una enfermedad? Es una condición más que condición o enfermedad, es una cuestión de educación, es una cuestión de educación, de cultura, porque esto venimos arrastrando desde hace mucho. Espérame, yo ahí sí no estoy de acuerdo, porque si hablas de educación, primero respetas a tus padres. Sí, o sea, es padrísimo llevar a los nietos, que vayan a ver a la abuela, que estén atentos de los abuelos, vamos, como una familia. Pero una cosa es eso y otra cosa es que a ti te responsabilice de cuidar a los nietos, educarlos, como si tú fueras la madre, cuando realmente es tu responsabilidad. El que quiso ser padre son unos, ¿ok? La abuela ya cumplió con lo suyo.
ya crió a sus hijos, ya los sacó adelante. Digo, ninguna abuela va a decir que no cuida a los nietos, ¿de acuerdo? Pero una cosa es que los cuide y otra cosa es que le digas, es tu responsabilidad, ayúdenme porque yo tengo que trabajar o porque, ¿sabes qué? Me divorció porque tengo que salir de viaje, ahí te los dejo y ellas te pelotas y de repente, espérame, pero eso ya no es. Va más allá nada más de decir, ahí lo encargamos a la abuela, es una enfermedad grave, una sobrecarga física y una sobrecarga emocional. Estoy totalmente de acuerdo. Son dos factores. Sí. Idealmente tú dices, la abuela fue madre, cumplió con educar a los hijos se casan, forman a su vez una familia, la señora enviuda. Ellos son los responsables de su propia familia, no la abuela. Así es. La señora, que es la raíz de la familia, enviuda o se separa. Si tiene, hay que estar con la abuela, con los opilotes, en lo que a ver qué deja. Hay una condición de necesidad. Esa es una parte. Si no la hay, o sea, si la señora, que es la abuela, no tiene los recursos, requiriera la ayuda de los hijos, no estaría sometida porque sería autónoma, libre, autosuficiente. Carlos, pero no lo es. ¿Y en cuántas familias la abuela no estorba porque no tiene los recursos? Pero aunque sea autosuficiente económicamente hablando, los hijos pueden abusar de la... pueden abusar. Es un factor, sí. El abuso, sí, porque claro, si la abuela... Pero ya es distinto. Me parece que no se cumple la esclavitud de la abuela si no hay un factor de manutención de por medio. O sea, no nada más el sometimiento, ok, te encargo en las tardes, porque no es que ahí te encargo en las tardes, porque no es nada más que les encarguen en la tarde, les dejan a los hijos todo el tiempo, porque trabajo, pero no porque la abuela tenga o no tenga necesidad económica. Sí, porque puede tener una necesidad económica y entonces no es, a lo mejor el hijo no lo ve como abuso, porque si yo te mantengo, entonces tú tienes la obligación de corresponder de una manera. Pero conozco a muchas abuelas que económicamente están estables, están bien, y de todas maneras los hijos llegan y dicen, te lo encargo, pero no es te lo encargo como quieres, sino es, te lo dejo. No está discusión, no está a ver si quieres o no, porque como tú eres mi mamá, me tienes que ayudar con tus nietos. Fíjate que eso pasa mucho. Fíjate que eso yo creo que pasa, y pasa con las madres solteras también pasa mucho, que agarran, pues yo me tengo que ir a trabajar. Y la mamá les ayuda. No el papá, la mamá. Ahí te los dejo, ¿verdad? Ahí te los dejo. Y cada día pues es más grande el abuso. Así es. Sí, porque tienen que desde hacer la limpieza de la casa, hacer de comer, ayudar a los nietos a hacer la tarea, acostarlos, y ya nada más llega la mamá, a la hora que llega le da su beso y al día siguiente, mijo, bye, te llevo a la escuela, ya terminó la labor de la mamá. Y digo, vamos a ser realistas, los abuelos ya cumplieron una etapa. Sí, hay gente que está... Es gente ya madura, cansada. No está en la juventud, no está... gente mayor. Fíjate que tenemos un video que me hicieron el favor de enviarme ayer. Y te lo juro, o sea, se me rompió el corazón. Porque dices, no es válido que nosotros... estando bien, estando fuertes, todo, nos quejemos muchas veces de cosas tan pequeñas. Y ver a esta abuela con ese amor, con esa grandeza que ve a su nieto, este niño especial. Cargándolo, pero ve el tamaño bajando las escaleras sin ningún barandal, sin ninguna nada. Muy escaleras pequeñas, te fijas, bien empinadas, muy pequeña. Pero la huella. Digo, lo ves y sobre todo, digo, no le van regalando una zanahoria, un jitomate y de esas cosas va agarrando y buscando para hacer de comer. ¿Cómo sale? Mire, ¿cómo sale con la silla de ruedas con este niño? Nadie la ayuda, o sea, nosotros como sociedad, ¿qué hacemos, no? Ve cómo su peregrinar para llegar al camión y vas a ver lo que sucede ahorita. Cómo tiene que crear todo esto ella para subirse. No, pues claro que no se hace en la parada. Ni siquiera, que no. Pero fíjate qué triste. Sí, ¿no? No, pero vas a ver ahorita, auditorio, ustedes que lo están viendo, cargar, nadie se acomide. Nadie ayuda con el muchacho ni con la silla de ruedas. Nadie. Sí. Una deshumanización, ¿no? Tremenda. Eso es admirable. Digo, la hija lo dejó, la abuela
se hizo cargo. Digo, ojalá realmente, digo, estamos tratando de localizar a esta señora, porque si de alguna manera yo creo que podemos ayudarla, digo, que diario pueda desayunar, comer y cenar, porque esas veces que dices, no hay equidad, no hay justicia, ¿no? Estas mujeres tienen un perfil psicológico y social. Son mujeres de mediana edad a adultos mayores. Tienen un excesivo sentido del deber y la responsabilidad. Sí. No suelen quejarse de la situación no se quejan, Carlos, que están viviendo, no expresan malestar. ¿Sabes? Y pueden ser de cualquier clase social. Carlos, ¿de cualquier clase social? No tiene que ser pudiente, pero vamos, fíjate que este video que vimos, en el audio, ella lo que expresa es que ella es una mujer grande y muy cansada. ¿Y qué va a pasar cuando ella ya no pueda? ¿Qué va a pasar con su muchacho? Sí. Entonces es donde dices, ¿dónde están los valores? ¿Dónde está el sentido común? ¿Dónde? Porque nos las pasamos criticando, peleando, y cuando ves estas historias, que aparte son historias reales, que nos tienen que dejar una enseñanza, nos tienen que dejar un aprendizaje, porque te preguntas dónde está esa calidad humana, ese sentido. Yo recuerdo que a nosotros nos enseñaron, si abordábamos un camión y veíamos a una mujer, hay que ceder el asiento, a un señor mayor, nos levantábamos y cedíamos el asiento. Ahora ya no existe eso. ¿Dónde quedó? Digo, porque son valores. Y vamos, y eso no te hace el porque tengas más o porque tengas menos. ¿Sí? El ser honesto, no hay una diferencia entre una corbata y un antifaz de delincuente. ¿De acuerdo? Entonces yo creo que son valores y es algo que vas aprendiendo con la vida. Pero yo creo que a nuestros viejos, digo, es como no entiendo la gente que agarra y se deshace de ellos y me estorban en la casa y los mando al asilo. Ahí los voto. ¿Sí? Entonces, porque ya no tienen esa posición de servir, de ser productivos. Ahora, ¿por qué las personas hacen eso hacia las abuelas o sus madres, pues? Por los hijos. Yo creo que es por un abuso. Porque, bueno, pero tiene una razón de ser, no nada más la cuestión del abuso por el abuso. Y decía hace rato, tiene que ver con la educación y no de ser educado o no educado, sino la manera en cómo fue desarrollándose la relación madre e hijos. Y en general en México, ¿no? Y en muchos países, la idea es que las madres son las que tienen que resolvernos todo, porque son las madres abnegadas. Aguantan todo. Tienen que aguantar todo y Carlos, como mamá. Carlos, es que yo te voy a decir una cosa. Digo, lo vemos en diferentes lados. Digo, el otro día que fuimos a un reclusorio, era de visita. Me quedé observando la fila para el ingreso. Y no sabes cuántas señoras de edad avanzada estaban formadas. Agarré y no me quedé con la duda. Fui y pregunté. Señora, ¿cómo está? Buenas tardes. Sí, señor, dígame. Oiga, ¿qué edad tiene? 70 y tantos años, me dijo, 74. ¿Y qué viene a hacer aquí? Pues vengo a ver vengo a ver a mi nieto. ¿Qué hizo su nieto? No, pues mi nieto pues cometió un delito y aquí está. Le digo, oiga, me dice, es que a los hijos se les quiere en todos lados. Y mi obligación es estar con él y traerle su comida. Es su abuela, no su madre, su abuela. ¿Y los papás? No, pues bien, gracias, Carlos. Entonces, de ahí te das cuenta ese amor que llegan a tener. Y también, digo, es muy triste porque también sucede que muchas veces a la abuela, porque pues obviamente fallece, queda viuda, lo que mencionamos hace un rato, y pues a la abuela pues, es la que tiene que hacer el aseo de las casas, tender camas y todo, como si fuera personal de servicio. ¿Cómo puede haber esa, cómo te diré? Indolencia hacia con la madre. Digo, porque perdón, o sea, yo puedo entender un matrimonio que pues de repente estás empezando, todo el mundo se ayuda y todo, pero yo no puedo permitir como, por ejemplo, en un matrimonio, o sea, que el esposo permita que a su madre la trate así la esposa o viceversa. Digo, no lo entiendo, y lamentablemente lo permiten. ¿Cómo es la dinámica en estos casos de la abuela esclava dentro de la casa?
¿Cómo es la dinámica? Primero me gustaría retomar lo que estábamos hablando hace rato, ¿no? Desde cómo la educar cuando son madres, empiezan a enseñar a los hijos que ellas son las que resuelven todo, y ellas dan todo, y si se dan cuenta, normalmente las mamás lo que hacen es, se levantan muy temprano y su vida empieza desde hacerles desayuno, llevar a los niños, todo este ajetreo natural, y son las últimas en dormirse, y los hijos nada más están recibiendo, recibiendo. Entonces, ¿qué pasa psicológicamente? Que el hijo empieza a tener esta idea de mi mamá me tiene que dar y me tiene que resolver todo lo que yo necesito. Es que estamos empezando, hay que dejárselo a la abuela porque los dos trabajamos. Que siempre habrá una razón, ¿no? Como no hay dinero, ella nos ayuda. Sí, claro. O sea, es un factor, ¿no? Claro. Como no hay nadie de confianza, pues ¿quién mejor que ella? O sea, es otro factor. Sí, pero ¿no? el abuso es de nosotros. Y empiezas a cargar la mano. Ya no Nos nada vamos más a- de que, pues como estás viviendo con nosotros, pues lavas tu plato, ¿no? O lavas los platos. Y luego es, oye, vamos a ir al cine porque pues hemos trabajado toda la semana, te lo dejamos, ¿no? Oye, chécate que acabe la tarea, ¿no? Y de paso los bañas. Y chécate que Fíjate viene que ya que los bañaste, y pues, chécate que duérmelos. viene el corte, vamos al corte, ¿No? y ahorita me lo Vamos al corte, contestan. vamos Vamos al al corte, continuamos. Quien resulte responsable. Quien resulte responsable. Check-in Automotriz presenta. Esto es Reporte Morelos en quien resulte responsable. Esta mañana se sostuvo una reunión entre Jorge Meseguer y Vinicio Limón Rivera, donde coincidieron que las amenazas hacia el rector de la UAM, Alejandro Vera, deben ser investigadas por la PGR, así lo expresaron. Por su parte, Vinicio Limón expresó el respaldo de la llegada de Jorge Meseguer Guillén a la Secretaría de Movilidad y Transportes, si ésta se llegase a dar. Con información de Alberto Pérez, Fernanda Quintero. Esto fue Reporte Morelos en quien resulte responsable. Menciona Reporte Morelos en la recepción de tu vehículo y obtén un lavado y revisión de niveles gratis. Amigos, gracias por continuar con nosotros aquí en Quien Resulta Responsable. Ahorita en el corte estamos platicando de ese video, de veras, véanlo completo. Y ¿sabes qué, Carlos? Yo sí le hago un llamado a todas las autoridades, porque así como de repente el jefe de gobierno del Distrito Federal se pone y le gusta ayudar a la gente, pues qué bueno, ojalá pudieran conseguir una vivienda de un solo piso a esta mujer, y pues ayuda a que se le acerquen, porque Sí, subir y bajar escaleras es un sí, riesgo para los en cualquier dos. momento puede. Para los dos. Le para fallan los las dos. piernas, la fuerza y... Entonces yo creo que es importante, pero bueno, perdón, porque sí digo, me tiene muy consternado. Ahora, ¿por qué es la abuela? Permítame esclava? tantito, más me gustaría retomar lo que estabas diciendo hace rato, porque comentabas, ¿no? Viven conmigo mi abuela y entonces, como que ahí te dejo a los hijos, como muy sutil, ojalá fueran sutiles, ¿no? Como viven conmigo. Así empieza, ¿no? No. Con un favor. Te los puedo llevar, te los puedo Ándale, ¿me ayudas? Sí, Primero pero es cuando así, ¿no? dependen de los hijos, o sea, que viven con los hijos. Ya no es por no es de que favor. por favor, ¿no? Ya es tu obligación. Pero aparte, Vive ahí, cuando no come viven. ahí, duerme ahí. Y Cuando cuando no no, viven con los hijos, también nada más le hablan y se dicen, los llevan. sí, ¿sabes qué, mamá? O Tengo vete. que O ir vente a la o casa, vente. o vente a la casa. Pero no como pregunta de, oye, ¿me echas la mano? No. Sí. ¿Sabes que te llevo al niño porque voy a ir al cine con mi esposo? Sí. Por desgracia, sí sucede. Hay algunos casos que no, que sí son más. Pero al final de cuentas el complacientes. encaje es el mismo. El encaje finalmente es el mismo. Pero tiene que ver mucho porque también en esta cultura que tenemos, las mamás y después abuelas tienen que ayudar a sus hijos. Pero es que ahí está, hay O un sea, enganche de los dos claro, lados. o sea, Uno no es- porque la mamá así los educó. A ver, Yo te Carlos. voy a resolver toda la bronca. Carlos. Y luego el hijo A ver, lo replica y dice, yo creo que es una pregunta así Son de dos sencilla. lados, ¿no? Sí. A ver, nosotros como padres, nuestros hijos nos piden la ayuda, lo vamos a hacer. claro. O sea, ni siquiera agarramos y decimos Lo que no. ayudas, le enseñas cómo, le das consejos y Ah, esa es la otra que cosa. sigue ya Sí, es Carlos. diferente, Eso ¿no? sería el ideal. Carlos, Eso sería el ideal. Cuentas conmigo, pero a ver. Eso sería Hazlo, equivócate, corrige y aprende. Eso sería ¿no? lo correcto. Pero el problema es que muchas veces las abuelas, que tienen un poquito el carácter más débil, ¿sí? No saben decir que no.
Así es. O hay complejo de culpa también. Eso es un problema. Ese es otro factor. Pero a ver, complejo de culpa, ¿por qué? Pues porque no te puede dar todo lo que merecías, porque se fue tu papá, porque... Y no necesariamente un complejo de culpa porque hice algo. El simple complejo de culpa de decir... ¿Cómo no le voy a ayudar? Si así es, ¿cómo no le voy a resolver? Entonces, si se atreven a decirle, híjole, se quedan como, hijo, ¿cómo no le ayudé? De todas maneras, yo podía ayudarle, si no tengo nada que hacer, y se quedan con unas historias en la cabeza que la siguiente vez mejor dicen, déjamelo, porque después me va peor. Ahora, es el síndrome de la abuela esclava, no del abuelo. Porque el varón, abuelo, tiene otro rol, ¿no? Es que, pero bueno, vamos a empezar, si hablamos de eso, no nada más es el abuelo y la abuela, es la mamá y el papá, tienen roles diferentes. Sí, claro. Y por necesidad, quien cuida a los hijos es la mamá. Quien educa a los hijos, después, quien cuida también hay casos en donde el abuelo, que vive en la casa porque pues ya está grande y no tiene dinero para un asilo, para vivir solo, no puede... También empiezas a achacarle responsabilidades. Pero no es el caso de esclavitud como el caso de la abuela. Pero ¿cuál siempre y cuando no estén enfermos. Claro. No, pero además aquí hay una cuestión. Sí, no, pero enfermos el problema, ¿sabes qué? Que estorban. Cuando eres útil, ven. Sí. Cuando no me sirves, estorbas. Pero además de todo, aquí hay una cuestión psicológica desde hijo. O sea, no es lo mismo decir, le dejo mi hijo a mi mamá. Que a mi papá, porque yo psicológicamente pienso mi mamá sí puede, mi mamá sí puede, pero mi papá quién sabe. Exacto. Y entonces como no puede, entonces el abuelo es el que juega con él, lo lleva de paseo, la abuela es la que por el helado, o sea, replica el rol de mamá siendo abuela, forzoso. Así es, y además chistoso, porque luego esas mamás se enojan porque ya los hijos les dicen mamá a la abuela, ¿no? Y dices, pues es que está haciendo su mamá, ¿cómo quieres que les diga? Pero yo soy su mamá, pues sí, pero la que está haciendo el papel y el rol de mamá. Pues la abuela esclava es la que cuida a los nietos de forma sistemática. La que cuida a familiares enfermos de forma sistemática también. Híjole, pues es que está enfermo el niño, tú te quedas con él, ¿no? Ahí le toman la temperatura, yo me voy a trabajar, a ver, le aplican la medicina o me hables si algo pasa. La personalidad de la abuela esclava es una mujer sumisa, que tiene que hacer y ayudar a todo el mundo. Es una mujer codependiente. ¿Qué significa la codependencia? ¿Cómo vas a hacer perdón, vimos el video. A ver, ¿qué haces si tu hija deja? ¿qué haces? En eso sí digo, independiente de eso, pero tiene que tomar. Pero hay muchos hijos que hacen eso. Pero hay abuelas que aún así, aunque esté el hijo, también lo toman al nieto y no importa. Pero hay muchos hijos que agarran y dicen... te lo dejo porque yo tengo que agarrar y voy a ir a buscar y me voy a ir a buscar trabajo o porque sabes que mi hijo es de un embarazo no deseado y con mi nueva pareja pues tenemos otros planes, entonces para que no haya problemas, venga para acá, como si los hijos apestaran. Y agarran las abuelas y ven para acá. Y la mamá es objeto de chantaje, la abuela es objeto de chantaje, ¿no? Pero completo. Si no, ya no me va a querer. Completo, ya no le... completo. Voy a fallarle. Bueno, y les hacen unos chantajes, ¿no? Porque además, fíjate, otro de los chantajes es, ok, no me cuides a mi hijo, pero no voy a poder comer, ni voy a tener dinero porque no puedo aceptar el trabajo. O no vamos a venir, o no agarras y empiezas a alejar. O si no me dejas salir, entonces no puedo salir con mi esposo y entonces mi esposo se va a empezar a alejar de mí por tu culpa. Porque no estás... bueno, les hacen unas cosas. Claro. Y lo que te decía de la personalidad es, son codependientes. ¿Qué significa la codependencia? A ti que te encanta preguntar. A mí me encanta preguntar todo. ¿Qué es una persona codependiente? Esa persona que se encarga de resolver los problemas y todas las situaciones de otras personas para no hacerme cargo de mis problemas. No, nada más voy a ese tipo de codependencia, porque hasta en un matrimonio existe la codependencia. Ah, no, claro. Sí, claro. Vamos, la codependencia obviamente es donde lo vas obviamente necesitas estar ahí, aunque seas maltratado emocional, sentimental y físicamente. La codependencia como tal, de alguna manera, ¿sí? Y con las abuelas, ¿qué pasa? Si hay esa codependencia porque viene el chantaje. Digo, estamos viendo... Pero mira, vamos a ver estos videos, digo, donde ves a la abuela, digo, jugando con los nietos, porque, vamos, es la posición de ellas. Y son las que lo cuidan, las que les dan de comer, las que le lavan su ropa. A ver, mamá, hay que planchar, hay que esto, yo no sé planchar, plánchale tú la ropa, o porque los nietos están rosaditos cuando son bebés, porque es clásico que cuando nace el bebé, la suegra es la que se va a la casa para agarrar y enseñarlo, el primer niño, enseñar a cómo bañar al bebé, como todo, y ya se va haciendo costumbre.
Sí. Sí. Pero fíjate, si lo vemos desde otra perspectiva esto, ese sería un papel sano de una abuela, ¿no? Sí, esa que, es le otra lleven, cosa. que le lleven Sí. al nieto, A pero jugar. nada más Lo a que disfruta conviva con ella un rato, ya. y llévate a tu Sí, hijo, pero ¿no? el Y problema lo es que, disfruta, el problema es juegan que con ellos, vamos, viene nada más. el abuso. No, claro, Viene la esa sería el esclavitud. ideal. La realidad es que normalmente es cuídalo, llévalo, tráele, enséñale, hazle, y no es de que tráemelo para disfrutar o te lo traigo para que estés un rato con tu Eso es nieto. lo sano, Eso ¿no? es lo sano. La y eso es lo- convivencia por eso amorosa, se dice mucho cuidadora, sana, es que sanamente. pero no al nivel de codependencia, chantaje o sistemático que se vuelve esclavitud. Claro. Ya no puedes romper ese Pero esquema. ¿cuántas abuelas? Digo, no sé qué porcentaje se esté hablando de la esclavitud de las abuelas. Hijo, no tengo el dato, pero sí es un porcentaje muy alto porque es en todas las esferas. O sea, es de los Ah, no, niveles bajos eso hasta no el habla de alto, posiciones sociales. Y es una cuestión ya de cultura, ya es por O por default. conveniencia. Claro, por todo lo Ah, que no es por pones. conveniencia. No hay estadística de Claro. cuántas mujeres No, de las no, abuelas, porque pero cuántas- sí hay un factor que aquí está muy interesante que dice la forma de medirlo es cuando estas mujeres, las abuelas esclavas o esclavizadas, acuden reiteradamente al doctor porque están muy cansadas, porque tienen la presión muy alta, porque les subió el azúcar, porque están tristes, porque están decaídas, porque están frustradas, porque todo eso son indicadores que está ocurriendo en la casa. Claro. Pero hay veces que aún viviendo sola tienen estos achaques por la edad. Pero ese Carlos, tipo pero de, no nada más de es factor cuestión de la edad, Pero muy cuántas fuerte. veces, vemos a las abuelas no quejarse, Carlos. Porque Así tienen que es. agarrar y aparte tienen que Así poner la es. mejor Mira, cara, eso es la una- fuerza, la fortaleza. Esas son las características, pero que no nada más se pueden dar ahí, entonces no, No, es tan fácil. pero ayudan a detectarlo, ¿no? Sí, claro, pero en general las abuelas lo Son que las están últimas haciendo- que van al doctor, Carlos. No, claro. sí van, pero por una situación, porque tienen esta historia de la hipocondria. Sí. Porque ¿qué significa en términos psicológicos hipocondria? Estoy llamando la atención porque estoy requiriendo de cariño, de comprensión, de cuidado, porque nadie les hace caso, porque solo están para ayudar. Pero el tema no es nada más Sí, la hipocondríacos atención. no nada más es de los abuelos, es en todas las edades. Ah, no, claro. Sí, que porque esto ya me dolió el otro, y eso es nada más simplemente tema no es eso nada de más llamar que la la atención. atención. Es el chantaje emocional. Exactamente, porque necesito tener la atención porque no la estoy teniendo, o no la estoy sintiendo, no estoy sintiendo el amor. Ese es lo que pega en la parte de hipocondria. Y que, como bien dices, no es nada más en las personas adultas o a adultos mayores, es a todas las edades. Ujú. Pero regresando a esto que estamos hablando, ¿no? de las abuelas esclavas, tiene un problema porque no saben decir no, porque no saben de alguna manera poner límites. ¿No? Claro, cuando dependen de los hijos es muy difícil ponerlos, ¿no? Digo, obviamente me queda claro que nosotros no podemos pensar como una abuela, ¿sí? Pero, insisto, es más fácil que lleguen con el chantaje emocional hacia con la abuela que con el abuelo. Eso es claro, definitivo. Sí. Sí, entonces, dime una madre que le diga no a sus hijos. Es muy difícil. Que le diga, a ver, no, mijito, a ver, mijita, eso es responsabilidad de ustedes. Tráemelo el día que quieras, de tal hora, con mucho gusto yo te ayudo, pero hasta ahí. Es muy difícil que encuentres un no de la abuela. Y es donde viene el abuso de los hijos o de las hijas. Pero es que ese no lo han dicho no nada más de abuelas, no lo han dicho desde mamás. No nada más cuando son abuelas, desde ser mamás no saben decir no te ayudo, no. Hace rato comentaba Carlos, a un hijo lo que hay que hacer es no resolverle las cosas. No. Sí. Sino, claro que sí, te enseño a hacerla, esto es así, ve, ¿no? Y a partir de aquí tú lo haces. Eso es lo Por desgracia, ideal. por desgracia las madres no dicen eso o no hacen esto. Es, mamá, necesito esto, y van y se lo hacen. Y van y se lo compran. Y aquí está. Ahora, ¿cómo se ¿no? puede atender este problema? ¿Cómo sacas a una mujer, a una abuela de ese círculo vicioso? Híjole, sí se puede, pero aquí es muy, muy complicado porque que la abuela entienda que es como un abuso es muy difícil, porque para ellas es entregar su amor. O sea, lo están haciendo desde el amor. ¿No se dan cuenta? Están siendo muchas veces explotadas, no. lastimadas, maltratadas, Muchas porque es veces un no. maltrato. Es un maltrato, pero muchas veces no. No se pueden dar cuenta porque es algo que han hecho toda su vida. Y los hijos menos. Menos, a mí O sea, como lo ven hijo, natural. Lo ven Entonces natural, su bronca, igual, su no pasó obligación, nada, claro. para eso está. Vamos a un corte y continuamos. Quien resulte responsable.
quien resulte responsable. Amigos, gracias por continuar con nosotros aquí en Quien Resulta Responsable. Es que, de veras, y son importantísimos sus comentarios, sus opiniones, por favor, escríbanos, llámenos, porque, digo, es algo que tenemos que ver todos como comunidad, como país, como una unión de familias, el ver cómo poder arreglar y cómo poder ayudar para evitar ese tipo de situaciones y ese tipo de abusos. Y que nos cree conciencia, sobre todo crear conciencia. Sí, esta parte de la conciencia, entonces necesitaríamos hablar de modificar la manera de interrelacionarse las mamás con los hijos, de que los hijos ahora aprendan otras formas, ¿no? A mí me gusta mucho y tengo la idea clara de el trabajo importante mucho es con los adolescentes, porque ¿qué pasa? El adolescente está en este periodo de cambio, está como en la búsqueda de encontrar cosas nuevas, sí, ¿no? Identidad y todo eso. Entonces, si en esa etapa se le logra enseñar cosas diferentes a la educación tradicional, entonces enseñarse que la madre ya no tiene que depender solucionarte la vida de todo eso, que es su responsabilidad, que tienen que tomar su vida con sus manos y que no cargarse sobre ni los papás ni nadie, ¿no? Que ellos se tienen que encargar y que posteriormente, si deciden y lo que tengan que hacer en su vida, lo asuman, ¿no? Como ser padres. Es decir, no soy padre pensando voy a ser papá o voy a ser mamá, pero mi mamá me va a cuidar a mis hijos. Pero luego se malentiende, ¿no? De que cuando eres grande dices, como yo no quiero ser una carga, si yo hago el aseo, la comida y cuido a los niños, no soy una carga. Ajá. O sea, pero está malentendido. Pero también ahí, si yo como hijo le digo, a ver, sí, mamá, gracias por ayudarme, pero tú no eres la chacha, obligación, ¿no? Ni eres, o sea, no eres la mujer de servicio. Ni tienes que hacer esto para que yo te quiero, te ayude, claro, ¿no? Estás aquí porque eres otro integrante de la familia, ¿no? Sí. No eres la que tienes que pagar lo que te estamos dando. Porque si no vamos de esos términos, y entonces, ¿por qué no como hijo digo, y todo lo que mis papás me dieron? ¿No? Porque vivo y llegué a donde estoy mucho por el apoyo de mis padres. Fíjate, ¿no? Que el doctor Guajardo de Granada, licenciado en medicina y cirugía de la Facultad de Medicina, obviamente de Granada, habla del síndrome de la abuela esclava, es la enfermedad del siglo XXI. Sí, el doctor Guajardo expresa que el origen de una abuela esclava se observa una mujer adulta con responsabilidades directas de ama de casa, voluntariamente asumidas con grado de que por razones educacionales o psicológicas tiene un extraordinario sentido del orden y de la responsabilidad. Y a eso abusan. Obviamente sin darse cuenta, en el estado de plenitud de la vida, fuertes, sanas e incluso bellas, con agrado asumen la crianza y cuidado de los nietos, como si volvieran a ser madres por segunda vez, pero con un carácter aún de más placentero y gratificante y cariñoso, porque es distinto el cariño que le puedes tener al nieto que al hijo, son distintos. Sí, son cariños totalmente pero fíjate diferentes. Que a pesar del tiempo, las redes familiares se multiplican y llegan las nueras, los yernos y diversas formas de emparejamiento de los hijos, las cargas y el estrés familiar se multiplicaron. Los nietos también, estos últimos crecen y así también sus necesidades y las responsabilidades de quien los tutela es la práctica diaria. Y es un abuso, obviamente, hacia con los abuelos. Y la vida familiar de estas abuelas, con una frecuencia de alta exigencia y de alguna manera de capacidad física y emocional, se resiste en el desempeño de múltiples labores hogareñas que impiden desarrollarse como persona individual y manteniéndose siempre al servicio de estos miembros de la familia que frecuentemente están demandando su atención, y es probable que la presencia de alguna enfermedad asociada debilite aún más sus fuerzas físicas y psíquicas. Sí. La Organización Mundial de la Salud reconoce el abuso del rol de la abuela como otro tipo de maltrato hacia la mujer. Es una forma de maltrato. Es un maltrato completo. Por supuesto. Intelectual, emocional, físico, de todo. Sí, pero fíjate, hasta el 2003, obviamente se reconoce el abuso, este abuso. Y la psicóloga Encarni Liñán realiza un estudio para saber más sobre este síndrome y aplica el cuestionario del síndrome de la abuela esclava, partiendo por plantearse las siguientes preguntas. ¿Por qué esta abuela se siente tan comprometida?
¿por qué no se liberan de esta carga? ¿Por qué no se, ¿por qué no se liberan de esta carga? ¿Por qué asumen esta situación como suyas? ¿Por qué la abuela y no el abuelo? Es una pregunta muy válida, ¿no? Sí, es un pero rol distinto. Es un rol distinto y lo que decía, psicológicamente, y además como rol. La figura paterna es más dura. Es de proveedor. La fortaleza de la abuela, pero emocionalmente la abuela es más tierna. No les dice que no. O sea, sí, no les dice que no. Todas, no dicen que no, pero así tiernas no todas son tiernas, porque también... Sí, claro. Porque además son muy recias. Sí, pero es que además, o sea, imagínate, ya una mujer de 70 años cuidando a un niño de 5 años. ¿Te imaginas el desgaste físico? El desgaste físico, emocional, y que no está oyendo los gritos, cuando ella ya tiene que cargarlo. Lo hacen con amor. Lo hacen, no, pero con tú amor, crees que no pero se aún cansan. con el amor se cansan, ¿eh? Pero lo hacen. No, sí. Lo hacen. Pero no nada más es Pero con amor. las ves oliendo Yo me imagino, todo, oye, yo ya pero cumplí, lo hacen. ya crié a mi hijo, o 2 hijos, o 3 hijos, yo ya cumplí esa parte, ¿por qué estoy repitiendo este esquema? Porque repetimos historias como Claro, pero además yo también he tenido personas ya de edad adulta que sí dicen, sí me encanta cuidar a mis nietos, pero yo estoy cansada, yo ya quisiera nada más tenerlos un ratito y no ser la responsable eso de es lo más sano. educarlos. Mira, hay recomendaciones a las abuelas. Saber marcar a los hijos hasta dónde podemos llegar en función de salud, de intereses y limitaciones. Espérame, ¿no? Saber hasta dónde llegar sin cometer excesos, tampoco de que un abandono o una distancia aquí. Aceptar que los papás tienen la responsabilidad de los hijos, no la abuela. La responsabilidad primaria es de los padres. Pero fíjate, quiero hacer nada más un comentario que quería manejar desde lo que hice hace rato. ¿Sí? También otro factor que se da el abuso es porque muchas veces ni siquiera lo ven como abuso. Las mujeres enfocan toda su vida a los hijos. Sí. Y cuando los hijos se van, y que ya habíamos hablado del nido vacío, cuando los hijos se van, entonces ya su vida no tiene sentido. Fíjate. Y cuando traen a los nietos, ahora es cuando ya regresó, ya te enganchas otra vez. Ya tengo de nuevo sentido de vida. ¿Por qué? Pues porque no tienes una vida propia. No, así es, pero mira los resultados. Entre los principales resultados a los que llegó el estudio de la psicóloga Liñán fue caracterizar a la abuela esclava como mujeres que cuidan a sus nietos en forma sistemática, mujeres que cuidan a familiares enfermos, como bien lo dijeron hace un momento, en forma sistemática, mujeres que tienen excesivas responsabilidades familiares en función de sus capacidades, mujeres que no tienen la libertad para tomar decisiones, mujeres que no disfrutan de su tiempo libre como ellas quisieran, mujeres que apenas tienen relaciones sociales, mujeres que por cuestiones culturales y familiares se sienten obligadas a asumir demasiadas responsabilidades, mujeres que tienen miedo a quejarse por represalias familiares, retirándoles el cariño, el chantaje emocional. Y esto es lo último. Mujeres que consciente o inconscientemente saben que se está abusando de ellas, pero no tienen ni los recursos ni los medios necesarios para hacer frente ante estas situaciones. Mujeres que posiblemente se sienten maltratadas, aportando también un perfil de la abuela feliz, siendo esto lo que aporta. Aportan bienestar familiar, ayuda a los hijos y familiares en función de sus capacidades físicas y emocionales, no tienen responsabilidades directas con sus nietos de forma sistemática, tienen la libertad para decir qué hacer en su tiempo. Y obviamente esto es lo que hemos comentado y es ahorita lo último, y así es como está. Tú preguntabas de estadísticas, aquí tengo un dato. México ha vivido históricamente un matriarcado. Sí. ¿No? Y entonces ahora los últimos datos revelan que más de un 50% de los abuelos cuidan a sus nietos casi todos los días. Sí. 50%. El 22% cuida a los nietos más de 7 horas. ¿Sí? Y el 45% cuida a los nietos casi todas las semanas. O sea, hay una cercanía, hay una dependencia, hay una frecuencia muy latente. Pero esto es lo históricamente hecho. Es un abuso. Esto que te acabo de decir no corresponde a la abuela esclava. Es nada más la costumbre familiar de la familia muégano. Y eso se va convirtiendo. El exceso. Esto deriva en la abuela esclava. Así es, pero además la abuela esclava no nada más es que la esclavizan los hijos. No. Ella misma renuncia a la vida social, a las amigas, a irse al club de la tercera edad, a hacer ejercicio, a viajar, a estar tranquila tejiendo, viendo la novela, leyendo lo que tuviera como actividad. Renuncia a todo por estar
en ese rol. Y le dices, oye, vamos a hacer esto. No, porque tengo que cuidar a mi nieto. Fíjate, no así, puedo el renuncia. viernes porque mi hija ya me dijo que va a salir y entonces en Sí, lugar pero- dices, pero- no salgas, pues Sí, yo tengo pero que salir. Ángel, eso es muy triste. Y nosotros, nosotros como sociedad hemos creado esto, ¿sí? ¿De acuerdo? Y al final de cuentas, muchas veces te das cuenta y es muy triste porque la abuela generalmente se van solas. Sí, porque cuando ya nos servimos, ya no somos útiles, como bien lo dijiste, Carlos, Ya, bueno, te relegan, ya, te abandonan. te abandonan. O sea, mientras que le sirves, bienvenido, pero ya cuando te enfermas, cuando esto, ay, pobrecito, de esto, el otro, pero ya agarras y se van olvidando. Sí. Entonces yo creo que es importante que hagamos conciencia de ello y tomemos un cambio, porque realmente yo creo que los padres y en este caso los abuelos, yo creo que ya es el momento que ellos disfruten de repente, en vez de mandarles a los nietos para que los cuiden, ¿por qué no agarrar y decirle un día al abuelo o a la abuela, oye, ¿qué quieres hacer? Oye, ¿qué Ahí quieres está, hacer? mira. ¿A dónde Nada más quieres para ir? concluir, y la última pregunta. En un foro sobre el tema de especialistas, médicos, psicólogos y gente que nada dice una señora, creo que tengo el síndrome de abuela esclava. Cuido a mis nietas y cuando tengo que ir al médico, mi hijo me reprocha. ¿Por qué te vas? Espérame, quédate. Mi nuera apenas me trata, o sea, no me habla, no me trata con cariño. Pero sí, cuídame a mis hijos. Pero Sí, claro. el fin de semana Sí, ¿no? ellos hacen su vida familiar, Y ahí- van al cine, van de Y ella la viaje dejan. y no me toman en cuenta. Así es. Fíjate nomás que Por eso, es qué el triste, extremo, ¿no? la Que- injusticia y, vamos, el drama. Imagínate qué padre sería que de repente dijeras, oye abuela, hoy ¿qué quieres hacer hoy? Sí. Hoy estamos para chequearte. Sí. Y que no sea 10 de mayo. Alguna que no sea- reciprocidad. No, pero un día a la semana que también Alguna sea reciprocidad. interesante, ¿no? Bueno, pues amigos, estamos por terminar el programa. Psicólogo Ángel Cabrera, gracias por haber estado con nosotros. Bueno, gracias por Carlitos Félix, gracias. Como siempre, un gracias, gusto. excelente fin de semana. Igualmente. Pero sobre todo, gracias a usted por habernos acompañado durante el curso de esta semana en una emisión más de Quien Resulte Responsable. Saludos al profesor Camacho de Culiacán. Sí es importante, también digo, por ahí hay gente que ya está en una conferencia y todo para una dirección, Paulina Sainz, suertes, pero bueno, ya nos Hasta el vamos. lunes. Hasta el lunes, ya sabes, si toma no maneje, buenas noches. Esto fue Quien Resulte Responsable, un programa de información y denuncia para una sociedad que dice, ya basta de impunidad, corrupción y falta de respuesta. Quien resulte responsable, periodismo de investigación crítica y denuncia, sin censura. Hasta la próxima. Continuaremos buscando a quien resulte responsable.